¿Qué es lo flexible? La relación capital-trabajo cada vez más flexible. Lo que se flexibiliza es el salario. Lo que se flexibiliza son las condiciones de trabajo. Lo que se flexibiliza son las condiciones de salud. Son las condiciones de medio ambiente. O sea que hay una flexibilización laboral. ¿Por qué hay flexibilización laboral en este tiempo? Si se flexibiliza, ¿qué es lo que se flexibiliza? Si se flexibiliza, ¿cómo era antes? Derecho de trabajo en equipo. Derecho, o sea, si ahora es flexible, si hay la tendencia a la flexibilidad, ¿qué es lo contrario? La rigidez. ¿Qué define la rigidez? Los derechos. ¿Cuánto hace que los trabajadores y las trabajadoras tienen derechos que ahora hay que flexibilizarlos? ¿De toda la vida? No. De toda la vida no. ¿Tienen idea de cuándo vienen los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores? Puede ser en Argentina, puede ser en el mundo. ¿Tienen idea de cuándo? 1900, 1910. Pónganle, ¿por qué decís 1900, 1910? Las luchas obreras. Muy bien. ¿Podría ser desde antes? Sí, seguramente. Podría ser desde antes. ¿De cuándo? ¿Tienen idea de cuándo se forman las primeras organizaciones de defensa de las trabajadoras, de los trabajadores? 1800. No, pero en Argentina. Yo dije Argentina o el mundo. Claro. La imagen, lo que quiero señalar es que los derechos de trabajadoras y trabajadores son conquistas históricas. O sea que en esta coyuntura que veníamos hablando, hay un momento en que se constituyen determinados sujetas. El compañero hablaba de los indígenas, de los que luchan por el medio ambiente, de las mujeres. Las mujeres, ¿cuánto hace que existen? Desde Eva. Hace mucho que existen. Pero las mujeres como sujeto político consciente que impacta culturalmente, podemos decir que es una novedad contemporánea. Y exagero el argumento, digo, en la Argentina, desde el 3 de junio del 2015, que empezó el Ni Una Menos, el tema creció, no quiere decir que no haya habido luchas año anterior, década anterior, centuria anterior. La lucha por la igualdad de género es histórica, pero adquiere una visibilidad enorme en el último tiempo, en el mundo. Y Argentina es muy importante en ese tema. Este es un muy buen tema para que cuando pensamos la coyuntura, y en esto de si se puede o no se puede, la Argentina, las mujeres argentinas, con su lucha, han generado una acumulación, un acumulado histórico que ha tenido impacto global, mundial. Esto no es para exacerbar el ego nacional chauvinista, vamos a Argentina todavía, pero bueno, hay aconteceres que tienen su peso, tienen su importancia. En el mismo sentido, si tuviéramos tiempo, podría explicar cómo impactó el 2001 argentino en el sistema mundial. La lucha de las mujeres en la Argentina de los últimos 3 años. Y esto es como que cada episodio, tal es la acumulación que cada nuevo episodio se monta sobre lo acumulado inmediato anterior. Y por lo tanto, cuando aparece un tema que se instala en la sociedad, se potencia y se fortalece de una manera gigantesca. Yo puse énfasis en la cuestión cultural, derivada de las iniciativas que hemos mencionado, iniciativas del poder o iniciativas de las clases subalternas. Pero el fenómeno cultural nos lleva a la constitución de sujetos, y yo agrego, sobre todo, sujetos conscientes. Eso supone un apellido, eso supone una calificación, una adjetivación, por favor.
los derechos de las trabajadoras, de los trabajadores, fueron conseguidos por iniciativas políticas colectivas, sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, formas económicas de organización de trabajadoras y trabajadores, cooperativas, mutuales, formas comunitarias, formas asociativas, múltiples formas de constituirse como sujetos y generar derechos. Esos derechos logrados por los sujetos llegan a un máximo de acumulación de esos derechos. ¿En qué momento histórico creen ustedes? Dicho de otra manera, para que lo razonen. La flexibilización, la flexibilidad. ¿Cuánto hace que se instala como una categoría cada vez más presente, cada vez más cotidiana, cada vez más hegemónica? ¿Cuándo empezó a hablarse de flexibilidad? En los 80, en los fines de los 70. ¿Cómo? Con el neoliberalismo. Fines de los 70, podemos precisar. Fines de los 70, comienzo de los 80, con el neoliberalismo. Con el neoliberalismo. Vuelvo a la pregunta que hice antes. ¿Cuándo fue el momento de máxima acumulación de derechos logrados, conquistados por sujetos populares? Díganlo por la negativa si quieren. Recién dijimos que la flexibilización comienza con el neoliberalismo. Bueno, puede decirse, con el Estado Mexicano puede decirse, se llega a la máxima acumulación de derechos en el momento justamente previo, inmediato, anterior a que se instale la política neoliberal. Llámenle Estado de Estado, llámenle como quieran. ¿Dónde empieza la política neoliberal? Porque hoy decimos neoliberalismo, está en todos lados. La política neoliberal la aplican todos los gobiernos, estamos en el 2019. ¿Dónde empezó la política neoliberal? ¿Siempre hubo neoliberalismo? No, siempre no. Con Thatcher. Consenso de Washington. Consenso de Washington. ¿De cuándo es el consenso de Washington? 1989, 1990. Consenso de Washington. Consenso de Washington. Primero, digamos, ¿Thatcher de cuándo es? Thatcher, ¿cómo se escribe Thatcher? Me falta un H. Thatcher. ¿De cuándo era Thatcher? 1979. Y la Thatcher convivió con otro personaje muy importante para este periodo. ¿Quién fue? Reagan. Thatcher Reagan. ¿De qué año? 1980. Muy bien. Y vos dijiste consenso de Washington. 1989. ¿Por qué se llama consenso de Washington el consenso de Washington? Es interesante saberlo. Washington decía que fuera consenso. Washington. No. Washington es una ciudad. ¿De dónde? ¿De qué país? De Estados Unidos. ¿Qué funciona en la ciudad de Washington? El gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, o sea, los organismos internacionales. Hubo un autor norteamericano, John Williamson, que escribió un artículo que se llamó El Consenso de Washington, donde el tipo lo que decía
es que en Washington, o sea, donde está el poder, el gobierno de Estados Unidos, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, entre ellos tienen consenso que lo que hay que hacer es una reestructuración a favor de las privatizaciones, de bajar el gasto público, de darle aliento a la iniciativa privada. El consenso de Washington son 10 puntos. Este buen señor Williamson lo que hizo fue una crónica de lo que pensaba el poder mundial. ¿Y quién gobernaba en esa época? En esa época vino a la Argentina a gobernar alguien. En otros países de nuestra América vinieron a gobernar algunos parecidos a ese señor y aplicaron las políticas del consenso de Washington. O sea, lo que pensaba el Fondo Monetario, lo que pensaba el Banco Mundial, lo que pensaba el poder mundial es lo que se aplicó en América Latina como modelo de desarrollo. Pero vamos de nuevo. Entonces, ¿dónde nació el neoliberalismo? Él nos dijo con Thatcher. Y vos dijiste consenso en Washington, Matías. Se pone por consenso como el primer experimento neoliberal, el golpe de Estado en Chile en el 73, a nivel mundial. De hecho, David Harvey dice que se inventa el neoliberalismo ahí. 1973, por nacionalismo vamos a ponerle 73-76, con las dictaduras militares. Las dictaduras militares del Cono Sur son el ensayo general de las políticas neoliberales. Compañero, hace un ratito habló de la cuestión democrática. Entonces, es un tema muy importante para nosotros pensar que las políticas neoliberales hegemónicas actuales, la coyuntura, el momento, hoy, como empezamos, ¿se acuerdan? La coyuntura hoy está definida por políticas neoliberales que surgieron democráticamente. Que surgieron democráticamente. No, el origen es el terrorismo de Estado. El origen del neoliberalismo es con las dictaduras militares del Cono Sur. Ahí se ensayaron. ¿Se acuerdan cómo se le decía al equipo económico de Pinochet o al equipo económico de Martínez de Oz en Argentina? ¿A qué escuela de pensamiento económico remitían? Si que se acuerdan, si que lo saben. Chicago Boy, la escuela de Chicago. ¿Quién era el líder teórico de la escuela de Chicago? Milton Friedman. Milton Friedman fue premio Nobel de Economía ¿en qué año? 76. Ustedes imaginan, los premios Nobel de Economía en general, ¿son de izquierda o de derecha? Rápido. De derecha. El premio Nobel, ¿quién otorga el premio Nobel? La Academia de Suecia, la Fundación Nobel. ¿Y el premio Nobel de Economía quién lo entrega? No lo entrega la Academia, la Fundación Nobel. ¿Quién lo entrega? El Banco de Suecia. Y los bancos de especulación, entonces que dijimos recién, en general tienen una concepción reaccionaria. Digo en general para que no se ofenda a nadie. En general. Por lo tanto, el 90% de los premios Nobel de Economía son el pensamiento hegemónico. Salvo en muy poquitas ocasiones en que se designa premio Nobel de Economía a alguna gente que se lo considera más o menos progresista. ¿Le suena el nombre de Stiglitz? ¿Lo escucharon hablar alguna vez? Stiglitz fue un vicepresidente del Banco Mundial, que tiene muchas críticas al Banco Mundial, aparece como un personaje progresista, fue premio Nobel de Economía en un momento que la economía se derrumbaba. 2001. O sea, el premio Nobel de Economía más o menos progresista es cuando hay crisis. ¿Le suena a Paul Krugman? No importa que no le suene. Es uno de los personajes críticos del pensamiento hegemónico contemporáneo. ¿Cuándo fue el premio Nobel de Economía? Piensen en la última gran crisis. 2008, ya está. Perfecto. Hay que ver, cuando hay grandes crisis,
donde esos gurúes premios Nobel no invocan una, se nombra a otro, uno que no es de la corriente principal. Pero bueno, más o menos se dice, una gran crisis ocurre cada 10 años, entonces hay 9 de la corriente hegemónica principal y uno que es la contratendencia. Pero lo que estamos señalando es que en el 76 se marca como Premio Nobel de Economía, o sea, ese es el rumbo. ¿Qué rumbo? El rumbo de la coyuntura, ¿se acuerdan? El rumbo cultural, el rumbo para construir esta categoría histórica de libre comercio, de libre competencia, y por lo tanto, para nuestro análisis, como habitantes de nuestra América, el neoliberalismo se parió en nuestro terreno. Los que ensayaron la perspectiva civilizatoria de la cultura hegemónica contemporánea actual en nuestra América. ¿Y en qué territorio mundial se empezó a objetar seriamente las políticas neoliberales? ¿Se entiende la pregunta? Sí, en Centroamérica. El neoliberalismo empezó ensayándose en América Latina, tomó carta de ciudadanía, miren en qué 2 países. ¿Qué importancia tiene Gran Bretaña y Estados Unidos? ¿Qué importancia tiene en esta historia de 200 años, por ejemplo? ¿Qué importancia tiene Gran Bretaña y Estados Unidos en los últimos 200 años? Los últimos 2 países más poderosos. Son los últimos 2 países dominantes, hegemónicos, imperialistas. ¿Hay algún país más poderoso que Estados Unidos hoy? Hay quien le disputa a Estados Unidos, pero... Pero digo una cosa, ¿no? También, porque la política neoliberal, post-terrorismo de Estado, como las instalaciones de las políticas neoliberales en los territorios aterrorizados, de alguna manera, no tiene obviamente el mismo origen de los países. En un momento tiene que mantener la desigualdad. O sea, nunca la política liberal va a tener el mismo resultado o beneficio que la que tendría en el país central, digamos. Pensalo de nuevo. Sepamos o no sepamos lo que acontece en Estados Unidos. ¿Quién se anima a dar una descripción, abuelo de pájaro, de la realidad social estadounidense? ¿Cómo definirías la realidad social estadounidense? Sí, también tiene grandes desigualdades. También sigue las tiene. Pero digo, ese capital sí o sí necesita también esa desigualdad, necesita retorno. Puede haber, como puede pasar acá, grandes sectores de concentración con vivencias muy similares a los países de origen, pero la distribución también es... Yo te diría que hoy... Hay algo de clase también. Pero hay un norte y un sur hoy, geográfico. Estados Unidos sería el norte, Argentina sería el sur. Pero no hay ninguna duda que en Argentina, adentro de Argentina hay un norte y hay un sur. Y en Estados Unidos hay también un norte y hay un sur. Los países no son iguales. No es igual Haití, Argentina o Estados Unidos. Pero las tendencias esenciales de época ocurren. La flexibilización, que es lo que estamos considerando, acontece en todo el mundo. No es lo mismo los derechos laborales que tienen las trabajadoras y los trabajadores de Francia que las trabajadoras y los trabajadores de Haití. Pero vas a Canadá, por ejemplo, y los derechos no pudieron ser. Es que hay países en que no se puede. El compañero mencionó, no se puede transitoriamente. Se habló del diciembre del 2017. Acá se quiso hacer una reforma. ¿Se acuerdan de la reforma del diciembre del 17? ¿Qué era? Era reforma previsional y laboral. ¿Pudieron avanzar? Con la laboral, no, la sacaron de agenda.
y por eso están queriéndola meter ahora. Y la previsional solo corrigieron la forma de actualización del ingreso previsional. Por eso con el Fondo Monetario ahora han puesto que este año 2019 van a estudiar la reforma previsional. A lo que queremos apuntar es que la Carta de Ciudadanía del neoliberalismo se da en las potencias hegemónicas. El poder mundial dice, una vez que ensayamos en el cono sur de América Latina, podemos generalizar y desde aquí, desde Gran Bretaña y Estados Unidos, extenderlo a todo el mundo. Hoy estamos en el 2019 y podemos decir que las relaciones sociales, acuérdense, relaciones sociales, económicas, capitalistas, contemporáneas, siguen lo que la corriente principal define. Algo que se empezó en el 73-76, pero que se generalizó hacia el 2019. Los derechos conquistados en el máximo momento de acumulación de derechos es, por lo tanto, hacia el 73-74. ¿Cuál es el gran acontecimiento del 73, 74, 75 a nivel mundial? El triunfo de Vietnam sobre Estados Unidos. ¿Es imaginable hoy un triunfo militar contra Estados Unidos? Cuesta. Bueno, no, pero fíjate, por eso es guerra comercial, de guerra diplomática, y me quiero meter en Venezuela y China dice, si te metés con nosotros, en alianza con Rusia, pero el que tiene despliegue militar, y con eso vamos a una caracterización, acá habíamos dicho lo especulativo financiero, la flexibilidad laboral, agreguemos la militarización de la sociedad mundial, como otra de las características del capitalismo de época. Lo que queremos señalar es que la coyuntura actual del 19 se viene construyendo culturalmente desde hace 40 años, desde hace medio siglo. Por lo tanto, lo que acontece hoy tiene explicaciones profundas en el devenir de la contradicción. Para constituir la lógica actual, hubo que modificar la lógica de acumulación de poder popular que se condensó en 1973-74. No tienen por qué saberlo. ¿Tienen idea de cuándo es la ley de contrato de trabajo de la Argentina que se viene reformando en los últimos años? La ley de 1974, o sea, antes del golpe de Estado. 1974 es la ley de contratos de trabajo. Acá hay trabajadores que están bajo convenio colectivo. Vieron que se habla permanentemente de cuándo son los convenios colectivos más antiguos en la Argentina, de ese periodo. Este periodo, 73-74, es el momento de máxima acumulación de poder popular en la Argentina, en América Latina y en el mundo. Vietnam como ejemplo de eso. Digamos que estos derechos fueron conquistados en esta trayectoria. Podríamos decir por 100 años, si ustedes quieren. 100 años sería desde 1873, 74 en adelante. La fecha, esta que pongo, tiene cierta y relativa arbitrariedad, pero se corresponde con ciclos históricos de la acumulación cultural de la iniciativa política popular. Los derechos por los que luchan las mujeres,
los derechos por los que luchan los indígenas, los derechos por los que luchan los movimientos en defensa del medio ambiente, los derechos por los que luchan las trabajadoras y los trabajadores, son derechos que se acumulan en la experiencia de la práctica social de los pueblos y que por lo tanto en algún momento condensan y se transforman en derecho consagrado, en derecho institucional. Por eso decimos que esta acumulación de 100 años es lo que había que desarmar por las políticas neoliberales. Las políticas neoliberales comenzaron en este momento histórico a desarmar la cotidianeidad del orden social. Y por lo tanto había que eliminar derechos. La forma de hacerlo fue democrática. La forma de hacerlo fue democrática. La forma de hacerlo fue democrática. Fue con dictaduras. Y cuando pensamos en Thatcher o en Reagan, ¿fue democrático aquello? Hay películas maravillosas. La ópera siguió tocando, ¿la han visto? ¿Alguien la recuerda? ¿Cuál? Sí. ¿Cómo se llama la del pibe que lo mandan a boxear? El chico que baila. El chico que baila. Esta semana la volvieron a dar. ¿No se acuerdan? La otra, los que hacen striptease, Full Monty. ¿Esa la vieron? Estoy viejo. No, claro, pero pasa que yo cuento películas de hace 20 años, 15 años, 10 años, y ya no son las películas contemporáneas. Hay una francesa que se llama Recursos Humanos. Si la pueden, búsquenla en internet. Full Monty, todo o nada. Se traduce todo o nada. ¿Cómo? Billy Elliot. Es el hijo de un minero, que el minero lo quiere hacer boxeador, lo manda a boxeo, y el pibe lo quiere ir a bailar, con las pibas con tutú, y termina siendo un gran bailarín, y al padre lo terminan despidiendo. Bueno, la forma de instalación del neoliberalismo en Gran Bretaña o en Estados Unidos es por la violencia, con lo cual el neoliberalismo, que explica nuestra coyuntura actual, surge de la violencia. La violencia es la generadora de la coyuntura. O sea, la violencia constituye el momento actual. Hacer una preguntita. Agrego a de la pregunta una nota de color. Hay una, recién lo buscaba en internet, pero no me acordaba bien. Hay algunos posicionamientos respecto de la llegada o los primeros indicios del neoliberalismo en América Latina, particularmente en Argentina, en la década del 50. De hecho, von Mises da la conferencia en el 58 en plena revolución libertadora. Totalmente, sí. Digo esto para pensar también, pues se habla ahí del momento 76, post, ¿no? Entonces también pensarlo eso en relación a eso, como una nota que agrego de... Es muy buen comentario, porque yo te lo traigo todavía 10 años antes. El momento de auge de este ciclo histórico es 1945, 1975, digamos, que son los llamados 30 años gloriosos del capitalismo. En este momento de máxima acumulación, en 1948, se reúnen los primeros teóricos de lo que luego va a llamarse el neoliberalismo. En Alemania. En Montpellier, Suiza. Y de esa conferencia, un núcleo reducido de una cincuentena de reaccionarios, dicen, en el momento que se está acumulando una concepción por los derechos, nosotros decimos hay que plantar bandera, un discurso fuerte, crítico, para instalar una concepción neoliberal. Y desde esa minoría
intelectual, física, sale a construir su mayoría. ¿Cuánto van a tardar en construirla? 30 años. Y se van a apoyar en las dictaduras militares de todos los suyos. Ahí, ahora te hago la pregunta que te iba a hacer. Vos estás asociando mucho la cuestión de la acumulación del poder popular a la cuestión de los derechos. Claro. Que es algo que de hecho Martín Añetén cuestiona en muchas oportunidades, digamos, el paradigma de los derechos como un horizonte, digamos, de construcción popular. Claro. ¿No? Que uno lo podría pensar, yo hablo desde mi práctica, ¿no? Que es una práctica de salud. A mí me parece que, voy a citar a la negra Gañetén, el corcel de que queda chico a la gorda, digamos, sí, yo pienso que la salud es un derecho. No digo que no tenga que serlo, digo, pero eso es un derecho, pero la salud es mucho más que un derecho. Claro. Digo, no en términos de construcción, por ejemplo, en términos comunitarios. Yo pienso en intervención barrial comunitaria, me queda chico si pienso que la salud es un derecho. La salud es un derecho porque tengo que luchar, etcétera, pero la salud es mucho más que eso. Sí. ¿No? Muy bien. Entonces, por eso la pregunta es si lo asocias solamente a la cuestión de derechos o hay algunos otros elementos más que pondrías en términos de construcción del poder popular. Lo que nosotros estamos pensando ahora, la primera consideración es la coyuntura. Y empezamos con el disparador, que es una línea de tiempo, dijimos, es un momento histórico. Pero para entender el punto histórico de la actualidad tenemos que verlo en perspectiva, verlo para atrás. Pero verlo para atrás nos sirve para pensar cuál va a ser la tendencia a futuro, cómo construyo el futuro. La realidad es que veníamos construyendo una realidad montada en derechos y que en los últimos 40 años, 50 años, lo que hay es un intento de desmontar los derechos. Tu pregunta nos llevaría a pensar, bueno, ¿qué queremos para el futuro? ¿El futuro es una vuelta a lo anterior o es una discusión sobre el orden civilizatorio? Y eso nos abre el sentido de la pregunta que vos estás haciendo. Porque inclusive en los 70 uno podría pensar que las organizaciones militantes, digo, no querían más derechos, digo, estaban cuestionando el orden civilizatorio. Por eso digo, pero vos estás llevando a los 70 como el presente, lo que estaban discutiendo en el horizonte. Por eso yo acá lo pongo, ese es un debate que nos lleva. Una vez que discutimos la coyuntura, que entendemos la coyuntura, que miramos de dónde venimos, la pregunta es ¿cuál es el horizonte? En el articulito que dimos para que leyeran sobre la situación de Venezuela, yo ahí trabajo en una categoría que es la transición del capitalismo a una sociedad no capitalista. Porque estamos diciendo que vivimos en el orden capitalista. Y suponiendo que llegamos a un acuerdo que queremos no vivir en el orden capitalista, ¿cuál es ese nuevo orden en el que queremos vivir? ¿Sabemos cuál es el orden en el que queremos vivir? Lo que pasa es que también se supone otra vez ir a un orden único. No. Incluso múltiple. Incluso múltiple. Pero ¿cuáles son esos órdenes múltiples a los que queremos ir? Eso supone trabajar culturalmente las prácticas sociales. Sí, ¿cómo lo vamos a conseguir? Porque ¿Cómo lo vas a conseguir y cómo lo vas a construir en el presente? Sí, desde que caíste dictador militar ahí, a mí se me vino las palabras de Duhovne hace poco, nunca hizo un reajuste, nunca, así que cayó el gobierno. Eso habla de la pérdida de poder popular. Perfecto. Entre otras cosas. Entre muchas cosas. No es que lo tenga de teórico social de Duhovne. Pero no me quiero anticipar, porque este es un debate conceptual muy importante, pero para discutir este horizonte de destino, este horizonte de construcción, necesitamos tener los elementos o las categorías que nos permitan entender el presente. Yo lo que estoy queriendo apuntar, por lo menos en esta primera parte, que estamos cerca del corte que tenemos que hacer, es tratar de encontrar cuáles son las características del orden capitalista contemporáneo. En Argentina, en Haití
o en Estados Unidos, con especificidades nacionales propias. No es lo mismo Argentina que Haití que Estados Unidos. Pero en todos los países del mundo lo que hay es una tendencia donde prima lo especulativo financiero, como señalaba la compañera, con estas características de que no es solo lo financiero, sino es producción y circulación. Hay una tendencia a la flexibilización laboral, hay una tendencia a la militarización, y yo agrego, en base a la militarización, hay una tendencia al desarrollo de un capitalismo criminal. ¿Qué es el capitalismo criminal? Es la compraventa, la trata de personas, la venta de drogas, la venta de armas, digamos, la economía del delito, donde la propia especulación es parte del delito. Los paraísos financieros son parte del delito. Es un capitalismo cada vez más delictivo, que obviamente está asociado a lo que ya hemos dicho de la violencia, porque en rigor yo ubiqué a la violencia en el surgimiento del neoliberalismo, pero podríamos ver que la violencia es constitutiva del orden capitalista como tal, y que por lo tanto la coyuntura está atravesada por la violencia. Por la violencia en un tiempo donde se ha generalizado como fenómeno cultural asociado al capitalismo a la democracia. Y bien que se podría discutir, por lo tanto, la democracia realmente existente. Y vale por el debate coyuntural hoy sobre qué acontece en Venezuela, o qué acontece en Cuba, o qué acontece en Brasil con el gran triunfo consumado, cuántos millones de votos consolidan el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Entonces, la democracia la definimos por la acumulación de votos en un momento electoral, o la democracia habría que redefinirla en otros términos. Democracia electoral, democracia participativa, democracia comunitaria. Digamos que lo que hemos tratado de ver hasta ahora son las condiciones del contexto actual, el orden social capitalista. Primero, reconocer eso. Segundo, reconocer el proceso histórico, reconocer las características del capitalismo actual y reconocer que estas características reproducen la lógica que esencialmente se define por la ganancia en determinados contextos históricos. Y algo que define esa evolución histórica son los procesos de crisis. Las crisis son el momento donde el capitalismo se transforma para esencialmente mantenerse en su objetivo primordial. Y cuando pensamos en esos términos, la gran crisis mundial que todos conocemos, ¿cuál es? Si yo les pregunto cuándo hubo crisis del capitalismo mundial, todo el mundo sabe que hubo en 1930. Yo podría agregar... 1890. ¿Cómo? 1890. 1874, que la podemos extender a 1890. La de 1930, en rigor, no empezó en 1930, sino que empieza en 1914. ¿Se ubican qué pasó en el 14? Primera Guerra. Y termina la crisis del 30, 45. imaginen. 45. Eso, en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. La otra gran crisis la podemos ubicar en torno del 73-75 y la última, 2007-2009. Solo como título lo podemos recuperar después del descanso. Si nos concentramos en esta, que es la que más conocemos, este es un tiempo donde el capitalismo mundial mutó. O sea que
venía de una manera y salió de otra manera. ¿Cómo se llama al capitalismo que surge a partir de 1945? Estado de bienestar, la aplicación de políticas keynesianas. El solo hecho de hablar de estado de bienestar nos lleva al tema de los derechos. Pero también lo que surge, en un sentido más sistémico, más global, es la bipolaridad. ¿Queda claro qué es la bipolaridad? Socialismo-capitalismo. Hoy, con el diario el lunes, sabemos cómo salió el partido. ¿Cuándo se terminó la bipolaridad? ¿Cuándo? La caída del muro, 1989, 1990, 1991. Fíjense, antes del 45 el mundo era unipolar. Luego de la crisis del 45 pasa a ser bipolar. Dijimos recién que en torno del 73-75 se da la máxima acumulación de poder popular. ¿Qué es lo que es? El capitalismo entra como estado de bienestar y sale de esta época como neoliberalismo. Esta crisis está en desarrollo en la actualidad. El neoliberalismo es la forma hegemónica de constitución del capitalismo y vamos al interrogante de tu pregunta es ¿cómo será el mundo que viene? ¿Cuál es el horizonte civilizatorio, cultural? ¿Qué es lo que motiva la organización de la perspectiva civilizatoria? Es la gran incógnita, el tema que hay que debatir. La última cuestión a decirles es que en cada uno de estos momentos de crisis, en cada uno de estos momentos, esta iniciativa política contradictoria estuvo presente como lucha de clases, como conflicto social, como conflicto político. Es decir, que los distintos sujetos, el sujeto popular, tenía hacia 1874-1890 una estrategia de salida. Pero el sujeto dominante también tenía su iniciativa. ¿Pueden imaginar cuál es la iniciativa popular planteada hacia 1870? ¿Qué definía una estrategia popular hacia 1870? 8 horas de trabajo como modelo reivindicativo, como modelo teórico, como propuesta estratégica, política. El socialismo. Tenés desde la escuela de los socialistas utópicos, tenés el manifiesto comunista de Marx, ya está escrito el tomo 1 del Capital, 1867, ya hay tradición sindicalista, anarquista, diversa, se forma la Asociación Internacional de Trabajadores en 1874, o sea, hay una estrategia global de los trabajadores. ¿Y qué proponían? Una concepción no capitalista, contra la ganancia. Eso ganó en esta crisis de 1874 a 1890. ¿Esta concepción ganó? No, ganó esta otra. Hacia 1930-45, esta estrategia tenía materialidad. La estrategia del sindicalismo, del anarquismo, del comunismo, del manifiesto, del capital, tenía una manifestación concreta. ¿En qué periodo? 1945. La Unión Soviética. Pensemos lo que pensemos de lo que fue la Unión Soviética. El mundo bipolar dio nacimiento a ¿qué estrategia?
la existencia del primer mundo y el segundo mundo dio nacimiento ¿a qué? El tercero. No hay estrategia de tercer mundo. ¿Por qué hay tercer mundo? Porque hay primero y hay segundo. Ese tercer mundo es una constelación muy diversa de concepciones, de estrategias, pero hay tercer mundo porque hay primero y segundo, o sea que la bipolaridad suponía una posibilidad de pensar mecanismos alternativos. Nosotros sabemos que esta estrategia desarrollada hacia acá triunfó por este lado, no es esto lo que triunfó, lo estamos diciendo con el diario del lunes. Acá, hacia la crisis de 1973, ¿había estrategia del movimiento popular? La acumulación, eso es lo que yo dije hoy, la acumulación de poder popular acá es fabulosa. En términos argentinos eso es el cordobazo, el rosariazo, la experiencia de los 70, la Universidad de la Liberación, lo que me tocó a Mercedes y a mí vivir como jovencitos que éramos. Es la autoridad de la Universidad Nacional del Litoral y yo como dirigente estudiantil en los años 70. Pero luego de esto viene el gran desarme con las políticas neoliberales, desaparición de personas, desaparición de derechos, reestructuración de la cultura, de la política. Y llegamos a este momento. ¿En qué situación estamos en este momento? Y yo ahí me animo a decir que así como nuestra América fue el territorio del ensayo para las políticas neoliberales, nuestra América fue el territorio para el ensayo de las políticas críticas al neoliberalismo. Decir esto en el 2010 era que estábamos un para arriba, pero ahora estamos en el 2019. Y entonces no es lo mismo lo que acontecía y podíamos leer en el 2010 como acumulación de poder popular en la etapa, impugnando la estrategia de las clases dominantes a lo que pasa en el 2019. Yo les propongo que cortemos acá, hacemos un pequeño cuartito intermedio y retomamos con esta discusión sobre el acontecer de los últimos 10 años aproximadamente. Vamos, son 8 menos 4, 8 y 10.